Hola a todos ustedes. Gracias por participar de esta actividad con nosotros el día de hoy. Es para un privilegio para nosotros estar acompañados por cada uno de ustedes y vamos a hablar acerca del sol y los huesos. La vitamina D para la práctica diaria es muy importante, ya que una vitamina liposoluble que el organismo necesita para poder fijar el calcio a los huesos y se hace a través del proceso de regulación del metabolismo calcio-fósforo. La vitamina D está presente en la mayoría de nuestro organismo y por lo tanto se ha descubierto dentro de los múltiples procesos que ella facilita, ¿no? Dentro de las tres principales fuentes de vitamina D tenemos la radiación ultravioleta, la alimentación y la suplementación. La piel favorece la captación de la vitamina D y esto es bastante importante, pero a través del proceso de radiación solar estamos recibiendo aproximadamente el 90% de la vitamina D que nosotros necesitamos. Entonces es bastante importante que nosotros podamos recibir la vitamina D según este artículo. Eh, en este journal de nutrición clínica nos habla en unas letras que el editor escribe que la vitamina D sí podría ser esa bala mágica que nosotros necesitamos para poder absorber el calcio y poder tener una buena salud. Dentro de los principales indicadores tenemos que los pacientes que tienen síntomas o signos de malabsorción, pacientes renales, pacientes con falla hepática, pacientes que tienen una densidad mineral ósea baja o pacientes malnutridos y estos pacientes necesitan esta exposición a la luz solar. Por lo tanto, la Biblia habla acerca de todo este proceso y nos habla específicamente sobre el proceso del envejecimiento. Pero el envejecimiento también puede verse afectado el sistema óseo. Nuestro organismo está constituido morfológicamente y anatómicamente. Anatómicamente estamos hablando de la composición o de la estructura y, eh, y la parte funcional de nuestro organismo es mediada por todos los procesos fisiológicos que en esta se dan. Así es que hoy vamos a mirar una combinación de estas dos, trabajando en el poderoso sistema de sostén de nuestro organismo y de locomoción, como es nuestro sistema óseo. La Biblia, en el libro de Salmos, el capítulo 32, el versículo del 3 al 5, nos habla un texto precioso. Dice el salmista David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y dije: no encubriré mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La primera palabra que quiero resaltar aquí es la palabra de envejecimiento. Es un ciclo. A través de esta presentación podemos observar cómo el ser humano tiene un proceso desde que nace hasta que nosotros llegamos a la adultez, pasando por el adulto joven, medio y mayor. Estamos en un proceso de envejecimiento. Nuestras células van envejeciendo. En las damas y en los hombres no es la excepción. De hecho, se va un poco más acentuado en las damas y el aumento de la curvatura, ya que
Los discos intervertebrales sufren un proceso también y permiten que nosotros podamos perder estatura con mucho más facilidad. Hay dos conceptos importantes sobre el envejecimiento. Uno de ellos es un proceso que comprende no solamente los cambios morfológicos, estructurales, sino también funcionales, y que este es inherente a todos los seres vivientes y se da en el transcurso o en el contexto del paso de los años. Sin embargo, la OMS nos habla que es un proceso fisiológico que comienza con una concepción y ocasiona una cantidad de cambios y características especiales, donde el ser humano tiene que tener un proceso de adaptación. Hay dos tipos principales de envejecimiento. Un envejecimiento eh, natural que vienen conjuntamente con cada una de sus complicaciones y enfermedades crónicas y un envejecimiento saludable. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez para Colombia nos dice en su eje número 3 que debiéramos propiciar un envejecimiento activo. Este es el envejecimiento que deberíamos nosotros manifestar con la ausencia en su gran mayoría de las patologías propias de este proceso mórbido y natural que es el envejecimiento universal. Así es que vayamos específicamente a nuestros huesos. Observamos un fémur, un hueso más largo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y está constituido básicamente en su estructura interna. Tiene médula ósea amarilla y médula ósea roja. Él tiene un tejido compacto y un hueso esponjoso, lo que le provee dos características esenciales: la resistencia y también la firmeza. Bueno, existen otra cantidad de importancias, por ejemplo, las cabezas de los huesos son llamadas epífisis, el cuerpo del hueso es llamado diáfisis y la membrana que recubre el hueso se llama periósteo. Si tuviéramos una sección que extrajéramos del hueso, pudiéramos ver en su estructura interna no solamente lo que acabamos de mencionar, estamos viendo el hueso compacto, sino también la vascularización, es decir, los vasos sanguíneos que nutren el hueso y también lo inervan. Aquí vemos en su estructura interna la composición del hueso. Tiene una cantidad de estructuras maravillosas que nos sirven de sostén para nuestro organismo. Si hiciéramos un corte un poco más allá y quisiéramos ver un poco más la estructura interna del hueso, obtuviéramos los siguientes resultados. Tuviéramos unas láminas concéntricas llamadas lamelas que están unidas cada una por osteocitos, y esas células de sostén nos forman un conducto o una estructura concéntrica grande llamada ostiona, y justo el conducto para poder irrigar todo ese hueso es llamado conducto o sistema de Haber. Aquí vemos las lamelas, vemos las células, los osteocitos, unidad funcional y estructural del hueso. Bueno, cuando nosotros estamos observando queremos saber si la persona tiene una pérdida de la densidad ósea, una disminución de la densidad ósea, hacemos un examen especializado llamado densometría ósea. Aquí estamos observando el resultado de básicamente
tiene un puntaje de T donde podemos saber si el paciente está dentro de unos rangos, el paciente pudiese tener osteoporosis, y si está dentro de otros rangos pudiera tener pérdida de la densidad ósea o también llamado osteopenia. Esto es más para poder nosotros interpretar ese examen. La unión de varios huesos están formando articulaciones. Es importante notar que en nuestro organismo tenemos aproximadamente 206 huesos y que la ciencia que habla acerca de los huesos es llamada osteología. Y la ciencia que habla de nuestras articulaciones es llamada artrología. Y tenemos aproximadamente más de 230 articulaciones en nuestro organismo, que tienen una serie de características específicas, móviles, semimóviles, entre otros. Aquí estamos observando una articulación bastante importante. Tenemos unos huesos yustas articulares, es decir, que están conformando nuestra articulación. Tenemos un cartílago que está recubriendo el hueso en cada uno de los casos, que sirve como una esponja o un colchón para que la articulación no sufra. Tenemos un líquido sinovial que recubre la articulación y del cual se va a nutrir este cartílago, y está metido dentro de una membrana sinovial. Esta particularidad sirve para poder resistir las presiones. Cada vez que nosotros estamos haciendo un movimiento, la articulación succiona ese esfuerzo, y lo que hace básicamente es el cartílago se lubrica, sirve como una esponja, es hidrofílica, así es que el 95% al 90% de ella absorbe ese movimiento, sirve como una esponja, absorbe el golpe, y por eso es que nosotros no sentimos esa particularidad o el dolor que podría generar el rozamiento de un hueso con el otro, básicamente por todo este sistema de protección que tiene la articulación. Así es que esta matriz absorbe el golpe o el impacto, saca toda la composición líquida, y cuando deja de absorber el golpe o el impacto, se llena nuevamente de agua y de otros productos que son importantes para que puedan lubricar la estructura del cartílago. Aquí estamos observando los diferentes tipos de articulaciones: sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, y dependiendo, ¿no?, los huesos de la cadera, de rodillas, si son los huesos, por ejemplo, que rotan completamente, que son el atlas y el axis, que son nuestras dos primeras vértebras, eh, o dependiendo del tipo de articulación en este caso. Existen unas enfermedades óseas que son bastante importantes. Una de ellas llamada osteoporosis y la otra llamada artrosis. Hablemos un poco sobre la osteoporosis. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea que condiciona a que los huesos sean frágiles, y una marcada predisposición, por lo tanto, a fracturas ante mínimos traumatismos. En este caso, la mujer tiene una menor densidad ósea y tiene una mayor prevalencia o una mayor facilidad a la fractura. En este caso, las damas de raza blanca, y la edad de inicio 50 años, y el pico máximo son 80 años. Sin embargo, en la artrosis es una enfermedad que no degenera, es el cartílago articular, afectando tanto a los condrocitos, que es la unidad estructural, y el colágeno y la matriz de proteoglucano o proteoglicano, que básicamente es la que va a ayudar en el proceso de absorción del impacto.
Se estima que más de 3 millones de personas poseen esta enfermedad, dependiendo del tipo de país, eh, hablando de Colombia, y en la edad es el 50% de quienes padecen estas dolencias. En este caso son personas mayores de 60 años y está entre el 80% está entre 75 y 80 años. Como hemos visto, estas dos enfermedades hacen parte de la edad de las personas. Entre mayor edad tienen mayor prevalencia de poder padecerla. Sin embargo, es bastante importante denotar y decir que toda persona que pase de los 60 años de edad ya tiene artrosis, es decir, un desgaste de la articulación o de ese hueso yusta articular o del cartílago que está mediando la articulación. Entonces, es bastante importante decir esto. Sin embargo, hay personas que tienen otros factores anexos que les pueden ayudar a que esta articulación sufra de más. Muy bien. Bueno, estos son unos mecanismos de protección que tiene nuestro organismo a través del sistema estrogénico, es decir, de nuestras hormonas. Él ayuda al proceso de compensación o mantener un equilibrio en una balanza entre dos procesos que se dan en el organismo. Uno es el proceso de que ese hueso se necesita regenerar y el otro es el hueso de que ese hueso y el otro es el proceso de que el hueso que ya está un poco desgastado se necesita que se vaya reparando o degradando. Entonces, en ese proceso existen una serie de fases. El hueso, como todo nuestro organismo, necesita ser reparado. Es decir, que lo viejo se vaya metabolizando o quitando para que dé paso a una nueva composición de la matriz ósea. Entonces, comenzamos con esta fase de reposo, luego una retracción de los osteoblastos en la una retracción de los osteoblastos y una activación de los osteoclastos, que básicamente son dos tipos de células que son encargadas en este proceso. Los osteoclastos van a quitar y van a hacer el proceso llamado reabsorción ósea, y los osteoblastos van a hacer el proceso de remodelación o formación del nuevo hueso. Así se forma un ciclo que es el que ayuda a que no solamente nuestros huesos, sino que todos nuestros tejidos se mantengan sanos y saludables. Aquí estamos observando un hueso completamente sano y un hueso con osteoporosis. Observamos que el tejido compacto está conservado y el tejido esponjoso igualmente. Mientras que acá las trabéculas o los espacios del tejido esponjoso son más grandes y la densidad del tejido compacto es más delgada. Entonces eso nos hace susceptibles a la fractura y entre una de ellas, la que es más, o que la que sucede con mucha mayor frecuencia, es la fractura de cadera. Y aquí estamos observando una articulación completamente anormal con todas sus estructuras conservadas y una articulación con artrosis, es decir, con el desgaste no solamente del tejido cartilaginoso, sino también una cantidad de secuelas en el hueso yusta articular, resquebrajamiento del cartílago, una cantidad de estructuras y osteofitos, material de crecimiento óseo, que nos está diciendo que esa articulación está sufriendo y por lo tanto inflamación y dolor en esta articulación. Existen una cantidad de exámenes que se pueden hacer cuando nosotros queremos revisar cómo está esta articulación y dentro de uno de ellos está la toma del líquido sinovial de la articulación o llamada también artrocentesis. Esto se da con el objetivo de observar la viscosidad del líquido y para saber si ese líquido se encuentra turbio o no. Y bueno, y existe si se da el proceso de interpretación. ¿Para qué hemos mencionado eh, todo toda esta revisión que hemos hecho de una manera ágil? Con el objetivo de poder entender un poco más la idea que el salmista
quería mencionar y que se nos pueda quedar grabada en nuestra mente. En el Salmo nuevamente vayamos al Salmo 32, versículo del 3 al 5, que fue nuestra lectura bíblica, y entonces menciona, mientras callé pasó un proceso, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es que mientras el salmista cayó, se envejecieron sus huesos. Es natural que nosotros podamos tener un proceso de envejecimiento. Desde que nacemos estamos envejecidos, pero este proceso se aceleró cuando el salmista cayó. Hoy en día se sabe que el manejo de las emociones puede llegar a deteriorar nuestro sistema o nuestro organismo por completo. Y el sistema óseo, que es el sistema de sostén, no es eh, adverso a ello. Y dado que las células o las hormonas encargadas de este proceso, entre ellas están los estrógenos, se ven deteriorados la curva de producción de ellos y por lo tanto nuestros huesos entonces se van a reabsorber más rápido que el proceso de remodelación. Lo que quiere decir que en el salmista, mientras cayó, mientras se sentía toda esta cantidad de opresión, lo que estaba sucediendo fisiológicamente en su organismo es que se estaba comiendo todos estos huesos, estaban desgastando más rápidamente que el proceso de remodelación de estos huesos, es decir, de construcción de nuevo material óseo. Por lo tanto, sus huesos estaban sufriendo a medida que también sufría su alma y su espíritu. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta. El salmista David, por ejemplo, en el comentario bíblico dice que David había rehusado conocer delante de sí mismo el pecado que había cometido. Un año después de su pecado con Betsabé y de haber provocado la muerte de Urías, David vivió en aparente tranquilidad, pero no se libró de los grandes conflictos mentales del sufrimiento físico que le sobrevinieron como resultado. Por lo tanto, es importante que nosotros no callemos, sino que podamos hablar, comunicarnos con Dios. Así como necesitamos el sol y así como las plantas o el girasol, a medida que se va tornando a los rayos del sol, así nosotros necesitamos el sol de justicia, que es nuestro Dios, para que podamos nosotros mantener un cuerpo y unos huesos sanos y podamos sentirnos nosotros en la plena luz del día, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nacerá el sol de justicia y podamos nosotros reflejar no nuestras propias obras, sino las obras de aquel que nos ha llamado a esta salvación tan grande. Por lo tanto, queremos darle a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este tema y que podamos nosotros, así como nuestro cuerpo necesita vitamina D, así nuestro cuerpo necesite la vitamina D de Dios para que podamos ser fortalecidos en nuestro cuerpo. Dios nos bendiga.